respecto a esto de las características, ¿no? ¿Qué característica es la característica principal de las TIL? Nos preguntábamos. Vos nos hablabas del propósito al principio, ahora también nos decís explicar el cómo de todas las cosas, no hacer las cosas, o sea, de forma automatizada, sino saber cómo y para qué las hacemos. ¿Cuál sería la característica o el rasgo más importante para vos, para las TIL, para entrar en este estado de conciencia también, ¿no? Bien, como te he dicho, el propósito es fundamental. Es decir, una TIL no se puede autodenominar TIL si no tiene un propósito bien trabajado. Yo uso esta expresión. ¿Qué quiere decir bien trabajado? Quiere decir que no solamente tiene un titular o una frase bonita, que es lo que tienen la mayoría. Conozco muy pocas empresas con un propósito bien trabajado. ¿Qué quiere decir bien trabajado? Un propósito en el que hemos entrado a sentir. La TIL tiene el sentir como parte de su desarrollo. No es solo pensar y hacer, que es lo que, ¿no? Se tiene pensar, hacer y el sentir, bueno, lo ponen por ahí muchas veces como marketing, ¿no? Pero está bastante relegado. No, la empresa TIL se autoproclama sentimiento a través de ese propósito. Tiene que ser un trabajo, un desarrollo que se sienta. El propósito es un sentimiento. A partir de ahí es donde hay una tecnología. Cuando tú sientes algo, es lo que te da fuerza, que dices, yo no sé por qué hago aquí a veces, ¿no? ¿Qué hago aquí? Esto es muy difícil o es muy desafiante, pero sigo aquí. ¿Qué es lo que te hace seguir? Es el sentimiento. Por tanto, el propósito, yo diría, el propósito bien trabajado, como una característica fundamental sin la cual no puedes ser TIL, ¿no? Y lo segundo, yo también diría como este circuito en el funcionamiento que es a la inversa. Es decir, yo siento, percibo, ¿sí? Capto qué se necesita, sobre todo, para qué. Es decir, me paro a reflexionar, a darle un tiempo a esta reflexión y después hago y después pienso. Es decir, ahora mismo es un pensar hacer, básicamente, en la empresa, ¿no? Pienso hago o hago pienso. El sentir no entra. Aquí lo estamos poniendo en primer lugar. Siento, que yo lo traduzco también por percibo, capto, capto el ambiente, capto los clientes, capto las circunstancias. O sea, es levantar la cabeza, mirar al mundo y decir, ¿qué está pasando? ¿Sí? Es incluir lo intangible, lo intuitivo, lo que, ¿sí? Las TIL incluyen todo esto. Y después hacen y piensan también. Pero hay ahí, yo creo que esta sería una característica fundamental, ¿no? Y la tercera, que es la que es como es mi estandarte, muy poca gente usa la palabra conciencia actualmente entre mis colegas, yo no la escucho. Nadie se atreve porque es una palabra como bueno, es muy desconocida en el mundo empresarial y como que parece que hablas de conciencia y hablas eso, de Hare Krishnas o poco menos, ¿no? Yo creo que es hiper necesario introducir esta palabra. Una TIL tiene que introducir como mínimo la investigación de qué es la conciencia y para qué nos sirve. Si no, tampoco se puede llamar TIL, porque finalmente la conciencia es un atributo humano. Tenemos inteligencia y tenemos conciencia, y no es lo mismo. La inteligencia me va a ayudar a resolver un problema, ¿no? La dificultad lineal. La conciencia me va a dar información de cómo la estoy resolviendo y qué está pasando, que es un atributo fundamental en los tiempos que vienen. Yo diría, es lo único que necesitamos, me atrevo a decir, cuando voy al top de digo lo que me da la gana, pues esto es, creo que es lo único que necesitamos, reconocer este atributo, este potencial, como parte de nuestros recursos humanos, ¿no?
y muy importante. Entonces, este tercero es el menos popular, pero yo también diría que una empresa que no se autodesigne o se auto observe y considere consciente, no se puede llamar TIL. Entonces ahí ya nos hemos cargado, hay muy pocas TIL en el mundo.